Lo que voy a contarles ahora, miren esto, miren ese avión. Yo llevo años viendo imágenes de casas militares, leyendo especificaciones técnicas, estudiando conflictos aéreos, y cada vez que veo el F-22 Raptor de frente, parado ahí en la pista, me pasa lo mismo. No parece real, parece algo que alguien dibujó en una película de ciencia ficción y después decidió construir. Y lo que me impresiona no es solo el avión en sí, es que este avión existe, está volando ahora mismo, y la mayoría de las personas no tienen la menor idea de lo que representa para el equilibrio de poder aéreo en 2026. Yo pienso que si la gente entendiera realmente lo que este avión puede hacer, la conversación sobre los conflictos que estamos viendo en el Golfo Pérsico, en el Pacífico, en cualquier teatro donde haya casas de quinta generación involucrados, esa conversación sería completamente diferente. Así que siéntense, porque esto va a llevar un rato y vale cada minuto. Para entender por qué el F-22 existe, hay que retroceder a un momento específico que a mí siempre me parece fascinante desde el punto de vista histórico. Estamos en los años 80. La Guerra Fría está en su punto más tenso. La Unión Soviética está desarrollando una nueva generación de cazas, el Su-27 Flanker y el MiG-29 Fulcrum, que los analistas de la CIA evalúan como capaces de igualar o superar en algunos aspectos al F-15 Eagle americano, que hasta ese momento era considerado el mejor caza del mundo sin discusión. Eso era inaceptable para la doctrina militar americana, cuya superioridad aérea había sido el pilar de toda su estrategia desde la Segunda Guerra Mundial. Si pierdes el control del aire, pierdes todo lo demás. Los tanques, los barcos, la infantería, todo queda expuesto. Entonces el Pentágono tomó una decisión que yo creo que fue una de las más importantes de la historia militar moderna. En lugar de mejorar incrementalmente lo que ya tenían, decidieron dar un salto generacional completo, no un F-15 mejorado, algo fundamentalmente diferente. Algo que hiciera obsoleto todo lo que existía en el momento en que apareciera. Ese programa, lanzado en 1981 bajo el nombre Advanced Tactical Fighter, duraría casi 20 años de desarrollo antes de que el primer F-22 entrara en servicio operacional. Y el resultado, yo lo pienso cada vez que veo estas imágenes, es un avión que todavía hoy, más de 2 décadas después de su primer vuelo, no tiene un equivalente real en ninguna fuerza aérea del mundo. Ahora, técnicamente, y aquí voy a pedirles que presten atención porque hay detalles que yo mismo tuve que leer 2 o 3 veces para creerlos. El F-22 está propulsado por 2 motores, Pratt y Whitney F-119, que juntos producen 70,000 libras de empuje, 70,000. Para que tengan una referencia, un Boeing 737 comercial genera aproximadamente 50,000 libras de empuje total. El F-22, que pesa una fracción de lo que pesa un 737, tiene más empuje que ese avión de pasajeros. Lo que eso significa en práctica es algo que yo imagino cada vez que veo un video de despegue de este avión. Puede acelerar verticalmente, no en un ángulo pronunciado, verticalmente, como un cohete apuntando directo al cielo mientras sigue acelerando. Puede alcanzar Mach 2, el doble de la velocidad del sonido, aproximadamente 2,400 kilómetros por hora. Y puede hacerlo en supercruise, que es el término técnico para volar a velocidad supersónica sin encender el posquemador. Esto importa más de lo que parece a primera vista. El posquemador consume combustible a una tasa brutal y emite una pluma de calor infrarroja enorme que los misiles de búsqueda térmica del enemigo pueden rastrear desde kilómetros. Volar supersónico sin posquemador significa que el F-22 puede moverse a esas velocidades durante periodos extendidos consumiendo combustible de manera razonable y sin la firma térmica que lo delataría. Es como si pudieras correr a máxima velocidad sin sudar. Desde el punto de vista táctico, eso cambia completamente el cálculo de un combate aéreo. Pero lo que realmente me parece imposible cuando lo veo, y yo imagino que el piloto que está ahí adentro debe tener momentos donde incluso él se sorprende, es el thrust vectoring. Las toberas de los motores del F-22 pueden deflectarse hacia arriba o hacia abajo aproximadamente 20 grados durante el vuelo. Parece un número pequeño, no lo es. Lo que significa en práctica es que el avión puede redirigir su empuje independientemente de la dirección en que está volando, lo que le permite ejecutar maniobras que físicamente no deberían ser posibles.
Yo he visto videos del F-22 haciendo lo que se llama el Herbst Maneuver o J-Turn. El avión está volando hacia adelante, de repente apunta la nariz casi directamente hacia atrás, mientras el cuerpo sigue moviéndose hacia adelante por inercia, básicamente girando sobre sí mismo en el aire, y luego reorienta el empuje para acelerarse en la nueva dirección. En términos de combate aéreo, eso significa que un F-22 que está siendo perseguido puede en fracciones de segundo convertirse en el perseguidor. El avión enemigo pasa de tener al F-22 en su retícula a tener al F-22 detrás de él sin entender completamente qué acaba de ocurrir. Yo pienso que si alguna vez hubiera un combate real entre un F-22 y cualquier otro caza del mundo, ese momento, esa transición de presa a cazador en menos de 2 segundos, sería probablemente el momento decisivo. El sistema de armas del F-22 merece un párrafo propio porque hay un detalle que yo encuentro filosóficamente interesante más allá de lo puramente técnico. Todas las armas del F-22 están almacenadas internamente, en bahías de armas dentro del fuselaje que se abren solo en el momento del lanzamiento. En un caza convencional, los misiles cuelgan visiblemente bajo las alas y el fuselaje, lo que los hace fácilmente detectables por radar, pero también fácilmente accesibles para disparo en cualquier momento. El F-22 lleva 6 misiles AIM-120 AMRAAM de alcance medio para combate más allá del alcance visual. Los misiles que piensan solos, que una vez lanzados buscan el objetivo por radar activo sin necesitar que el F-22 los guíe, más 2 misiles AIM-9 Sidewinder de búsqueda infrarroja para combate cercano, más un cañón Vulcan de 6 cañones capaz de disparar 6.000 rondas por minuto. Pero para disparar cualquiera de esos misiles, el piloto tiene que abrir la bahía de armas, lo que por una fracción de segundo aumenta la firma de radar del avión. Es una vulnerabilidad de diseño deliberada, una compensación aceptada conscientemente. El avión es invisible hasta el momento exacto en que ataca, y en ese momento ya es demasiado tarde para el objetivo. Yo imagino que la primera vez que un piloto enemigo vería al F-22 en su radar sería en el instante en que el misil ya está en el aire. Y el tiempo de vuelo del AIM-120 a distancias típicas de combate es de segundos. Y aquí hay que hablar del sistema que yo creo que es el componente más subestimado del F-22 en las discusiones populares sobre el avión, la fusión de sensores. El F-22 tiene un radar de apertura activa electrónica AN/APGE-77. Un radar de baja probabilidad de intercepción que puede detectar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente a distancias que los radares convencionales no alcanzan, mientras emite con una potencia tan variable y una frecuencia tan cambiante que los sistemas de detección de radar enemigos tienen extrema dificultad para identificarlo como una emisión de radar activo. Pero más importante que el radar en sí es lo que el sistema del avión hace con la información que recibe de todas sus fuentes simultáneamente. Radar propio, radar enemigo detectado pasivamente, datos de enlace de datos con otros aviones y con sistemas de inteligencia externos, señales infrarrojas, información de alerta de misiles. Todo eso llega al piloto procesado y presentado en una interfaz que el capitán Pete Ribbing, uno de los pilotos de la Guardia Nacional Aérea de Hawái, describe como diseñada para ser lo más simple posible dada la cantidad de información que maneja. Yo lo pienso así. El piloto del F-22 sabe en todo momento dónde está cada amenaza en un radio enorme a su alrededor, qué están haciendo, cuáles son las prioridades, y tiene toda esa información organizada de manera que puede procesarla mientras simultáneamente vuela a velocidad supersónica y ejecuta maniobras de 9G. Es la diferencia entre mirar un mapa de papel mientras manejas en lluvia intensa y tener un GPS que te habla, anticipa el tráfico y recalcula en tiempo real. La conciencia situacional del F-22 es, según los pilotos que lo vuelan, tan superior a la de cualquier otro caza que es difícil de describir sin haberlo experimentado. Hablando de los 9G, porque yo imagino que mucha gente escucha ese número y no dimensiona completamente lo que significa. Cuando el F-22 ejecuta una maniobra a 9G,
el piloto experimenta una fuerza equivalente a 9 veces su peso corporal empujando hacia abajo. Un piloto de 80 kilogramos de repente pesa 720 kilogramos. La sangre se acumula en las extremidades inferiores y deja de llegar al cerebro, lo que en ausencia de contramedidas causaría pérdida de conciencia en segundos. El traje de vuelo del piloto, el jet suit que se ve en las imágenes de preparación, tiene pequeñas cámaras inflables que se comprimen automáticamente alrededor de las piernas y el abdomen cuando los sensores detectan aceleración G elevada, forzando la sangre de regreso hacia el torso y el cerebro. Incluso con eso, mantener el foco mental y ejecutar decisiones tácticas a 9G durante periodos extendidos es una de las demandas físicas más extremas que existen en aviación militar. Los pilotos entrenan específicamente para eso. Hay centrifugadoras humanas en las bases de entrenamiento donde se someten a aceleraciones GE controladas repetidamente para acondicionar su fisiología. Y aún así, las misiones de combate de alta intensidad dejan a los pilotos físicamente agotados de maneras que el entrenamiento solo puede aproximar. Ahora, el contexto geopolítico de 2026, porque todo esto no existe en el vacío. El F-22 fue diseñado durante la Guerra Fría para dominar el espacio aéreo sobre Europa Central contra cazas soviéticos. Ese mundo desapareció antes de que el F-22 entrara en servicio. Lo que existe ahora es diferente y en algunos aspectos más complejo. China opera el J-20 Chengdu, un caza de quinta generación que comparte con el F-22 la característica del sigilo, pero que los analistas occidentales evalúan como inferior en maniobrabilidad y en la sofisticación de su sistema de fusión de sensores, aunque con capacidades que siguen siendo en parte clasificadas y por lo tanto difíciles de evaluar con certeza. Rusia opera el Su-57 Felon, que técnicamente es presentado como caza de quinta generación, pero cuyo nivel real de sigilo es objeto de debate serio entre analistas, con algunos argumentando que su recubrimiento absorbente de radar es significativamente inferior al del F-22. Pero aquí está el detalle que yo pienso que mucha gente no considera. En un conflicto moderno de alta intensidad, el combate aéreo raramente se reduce a un duelo entre los mejores cazas de cada lado. Se reduce a sistemas, redes de radares terrestres, misiles tierra-aire de largo alcance, guerra electrónica, satélites, drones. El F-22 fue diseñado para operar dentro de ese sistema como el elemento de penetración de élite. El avión que entra primero, invisible, destruye los radares y las defensas aéreas enemigas y abre el espacio para que el resto de la fuerza opere. En la terminología militar americana se llama SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses. Y en 2026, con las tensiones en el estrecho de Taiwán y en el Golfo Pérsico simultáneamente elevadas, esa misión de apertura de camino es más relevante que en cualquier momento desde el final de la Guerra Fría. Hay una anécdota que a mí me parece reveladora de dónde está realmente la frontera del F-22. En 2023, cuando un globo de vigilancia chino cruzó el espacio aéreo continental americano y el gobierno de Biden decidió finalmente derribarlo sobre el Atlántico, el avión que recibió la misión fue un F-22, no un F-15, no un F-16, el F-22. La elección fue en parte práctica. El globo estaba a altitudes donde pocos aviones operan cómodamente y el F-22 puede alcanzar 60,000 pies, pero también fue una señal deliberada. El avión más capaz del mundo disparó un misil AIM-9X contra un globo meteorológico. Técnicamente la misión de caza más desproporcionada en términos de capacidad versus objetivo de la historia reciente. Yo pienso que ese momento captura algo esencial sobre la posición del F-22 en el arsenal americano. Es el instrumento de primera elección cuando la misión es demasiado importante para confiarla a algo menos. Pero voy a ser honesto sobre algo que los análisis entusiastas del F-22 tienden a pasar por alto, porque yo creo que la honestidad es lo que hace que un análisis valga algo. El F-22 tiene limitaciones reales que su reputación a veces oscurece. La primera es numérica, solo se construyeron 187 unidades, de las cuales aproximadamente 183 están en servicio activo. Para una fuerza aérea del tamaño de la americana, que necesita cubrir múltiples teatros simultáneamente, eso es un número pequeño.
En un escenario de conflicto de alta intensidad con China, donde se proyectan tasas de pérdidas significativas incluso para el mejor avión del mundo debido a la densidad de las defensas aéreas chinas, 183 F-22 se convierten en un recurso escaso que se agota más rápido de lo que se reemplaza. La segunda limitación es la conectividad. El F-22, diseñado en los años 90, no tiene capacidad nativa para compartir datos en tiempo real con el F-35 a través del enlace de datos estándar Link 16. Los dos cazas de quinta generación americanos más importantes no hablan directamente entre sí sin sistemas de traducción adicionales, una limitación de interoperabilidad que la Fuerza Aérea ha estado trabajando para resolver a través de actualizaciones de software, pero que todavía existe como fricción operacional real. Y la tercera limitación es el costo de mantenimiento. Como el B-2 Spirit, el recubrimiento absorbente de radar del F-22 es sensible a las condiciones ambientales y requiere mantenimiento intensivo que reduce la tasa de disponibilidad operacional. No todos los 183 F-22 están listos para volar en cualquier momento dado. Aquí está la pregunta que yo me hago cada vez que veo imágenes del F-22 y del J-20 chino lado a lado, y que creo que es la pregunta más importante para entender el futuro del poder aéreo. El F-22 fue diseñado cuando el combate aéreo significaba principalmente aviones contra aviones. Caza versus caza, el mejor piloto con el mejor avión gana. El mundo de 2026 es diferente. Misiles hipersónicos chinos capaces de alcanzar bases aéreas americanas en el Pacífico antes de que los F-22 puedan despegar, sistemas de guerra electrónica capaces de degradar los sensores del avión, redes de radares de baja frecuencia diseñadas para detectar aviones de sigilo. En ese mundo, ¿sigue siendo el caza tripulado de superioridad aérea el árbitro definitivo del control del espacio aéreo? ¿O el F-22, por extraordinario que sea, representa el pico de una era que está llegando a su fin? ¿El último gran representante de una forma de hacer la guerra que los drones, los misiles hipersónicos y la inteligencia artificial están haciendo obsoleta de maneras que todavía no comprendemos completamente? Yo no tengo una respuesta definitiva y honestamente no confío en nadie que diga que la tiene. Lo que sí sé es esto. En este momento, en 2026, con misiles iraníes cayendo sobre Bahrein y tensiones en el Pacífico en niveles que no veíamos desde hace décadas, hay pilotos de F-22 en algún lugar, tal vez en Hickam, tal vez en Cadena, en Okinawa, tal vez en Langley, que están en alerta con sus trajes GE colgados en el casillero y los aviones listos en la pista, y si suena una alarma esta noche, el primer avión en el aire va a ser un F-22. No porque sea el más barato, no porque sea el más fácil de mantener, porque cuando la misión no admite error, ese es el avión que pones en el aire. La pregunta que quiero que me respondan en los comentarios es esta. ¿Creen que el F-22 Raptor sigue siendo el avión más letal del mundo en 2026? ¿O el J-20 chino ya cerró la brecha lo suficiente como para que el dominio americano del espacio aéreo ya no sea tan absoluto como era hace 10 años? Dos posiciones argumenten la suya. Los mejores comentarios los voy a leer en el próximo video. Miren el video completo. Hay detalles sobre el sistema de armas y el entrenamiento de los pilotos que no alcancé a cubrir aquí y que cambian bastante la imagen. Y si este tipo de análisis les sirve, suscríbanse y activen la campana, porque esto que está pasando en el mundo ahora mismo exige este nivel de conversación